atención de calidad en la atención intrahospitalaria. Básicamente vamos a hablar sobre lo que son nuestros procedimientos y lo que es medicina basada en evidencia. Les comento, bueno, una anécdota, ¿no? Se supone que a esta hora, el día de hoy, mi esposa debería estar siendo operada, debería estar entrando a sala de operaciones. Sin embargo, la cirugía se suspendió, ¿no? Se suspendió y bueno, el motivo es que no sé si haya caído alguna especialidad quirúrgica que de repente pueda... No, ok. Yo soy anestesiólogo de especialidad y los anestesiólogos muchas veces tenemos la mala fama de tratar de suspender cirugías o querer suspender cirugías. Es lamentablemente una mala fama que nos hemos hecho. En gran parte por que los anestesiólogos antiguos eran muy estrictos en ciertas cosas, ¿no? Y estaban muy parametrados. ¿Qué es lo que ha ocurrido el día de hoy? Mi esposa tiene un mioma sangrante, un mioma uterino, que normalmente por cada ciclo menstrual baja su hemoglobina entre 1,5 a 2 gramos por ciclo. Y tengo que estar transfundiéndole hierro constantemente. La situación es que el cirujano dice, ok, con 10 de hemoglobina yo entro a sala. Con 10 de hemoglobina vamos a operarte porque digamos, son los estándares que siempre manejamos, digamos, para una cirugía electiva. Sin embargo, por lo que está sangrando y todo, su hemoglobina bajó a 9.9. Dijo, ok, no te opero porque estás en 9.9, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que nos dice la evidencia? La evidencia nos dice que justo a raíz de muchas cirugías sometidas en pacientes testigos de Jehová, se ha demostrado de que en cirugías selectivas, pacientes que tienen una hemoglobina hasta de 6 pueden entrar a sala sin aumento del riesgo de mortalidad, ¿no? Que la mortalidad, más que de la hemoglobina previa con la que entran, depende de la cantidad de sangre en el intraoperatorio. Y teniendo en cuenta que es una cirugía muy sangrante, no debería suspenderse este tipo de cirugía. Ahora, ¿por qué lo hicieron? Porque los estándares, o por lo que la evidencia que ya se cuenta en múltiples estudios del año 1998, 2015, el más reciente, demuestra que no hay aumento en la mortalidad. Sin embargo, ¿por qué no se cambia eso? ¿Por qué seguimos parametrados en esos niveles? Porque los procedimientos en los hospitales no se actualizan. Se mantienen como hace 20 años, como hace 30 años y seguimos, digamos, muy parametrados. Lo que buscamos nosotros en el centro, en CIREC, es en base a la evidencia más reciente, en base a las publicaciones, en los estudios realizados en múltiples centros, en múltiples países, y adecuado a nuestra realidad, en función a los medicamentos que nosotros contamos, a las herramientas de diagnóstico, de manejo, adecuamos nuestro procedimiento, ¿no? Entonces lo que nosotros manejamos son los SOPs o los POE, ¿no? Que es el procedimiento operativo estandarizado. Estos SOPs nosotros lo dividimos en etapas, ¿no? Los SOPs o las guías es un documento en el cual detalla cada uno de los procedimientos que se debe realizar acorde a la función. En este caso es según la atención médica, ¿no? Este es un documento que ha sido elaborado por mi persona, aprobado por el director general del proyecto, el profesor Bern, y básicamente consta de 152 páginas, en la cual hay una parte descriptiva y una parte, digamos, programa, en la cual me muestra por etapas. Es decir, en una primera parte es evaluación de la situación, en qué condición se encuentra el paciente, identificar las probables causas de mortalidad o las que puedan complicarse con mayor rapidez. En función a esto, una vez identificado el problema, vamos a elegir el procedimiento para esa patología, para ese estado, para esa situación. Vamos a tomar una decisión, vamos a realizar una acción, reevaluamos si es que ha hecho un efecto positivo o no. Si no ha hecho efecto, si nuestra acción no ha tenido la repercusión que esperamos, tomamos otra acción y posteriormente lo que es nuestro objetivo en el prehospitalario es trasladar al paciente disminuyendo la mortalidad en las mejores condiciones posibles. Ahora, esta guía, como repito, se tiene que ir actualizando constantemente. Solamente para poner algunos ejemplos, tal vez cualquier personal médico o de salud, por ejemplo, aquí en el Perú no contamos con naloxona.
que es el antídoto para lo que son las intoxicaciones por opioides, ¿no? Entonces tenemos que adecuar pese a que las guías internacionales nos indican cómo tenemos que usar o cómo tenemos que manejar esta situación, pues no lo tenemos en Perú. Entonces tenemos que manejarlo básicamente de forma sintomática, en base a signos y síntomas, y digamos esperando que el medicamento metabolice, porque es lo único que tenemos, ¿no? O la ketamina, por ejemplo, muy usado en otros países. Acá tenemos solamente la ketamina racémica, no tenemos la ketamina S, que a diferencia de la ketamina S, que es un isómero, tiene una acción 4 veces menos potente, tiene más efectos cardiovasculares, más cenorrea, pero es lo que tenemos. Entonces tenemos que ajustar a eso, ¿no? Y así podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho nosotros, hemos adecuado las principales patologías y las principales causas de mortalidad a nivel mundial. Esta es digamos, una gráfica de mortalidad por medio en el año 2019 por la OMS, en las cuales nos dice que las causas principales de muerte han sido cardiovasculares, seguidas por accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, infecciosas y bueno, el resto, ¿no? Sin embargo, para Latinoamérica, para el año 2017, muestra una relación parecida, ¿no? Dice enfermedades cardiovasculares en primera causa, cánceres, enfermedades del aparato digestivo, infecciosas pulmonares. Hay un aumento tal vez más de las patologías infecciosas causantes, ¿no? En el Perú no tenemos data actualizada. Según el Ministerio de Salud, esta es la data que tenemos hasta el año 2011. Se supone que en el año 2021 debe haber un proyectado, pero bueno, todavía no está actualizada en la página del MINSA, ¿no? En los cuales nos dice que en este periodo de tiempo han habido un incremento más de las patologías no transmisibles o las patologías crónicas más que las infecciosas. ¿Cómo se traduce esto? Lo podemos interpretar como que estamos en un país saliendo de estándares económicos y sociales y en el tema de salud de la pobreza y saliendo, y estamos en un estado intermedio. Nos estamos más comportando como los países de medianos ingresos, ¿no? Crónicas. Y nosotros nos vamos a comportar más como los países de ingresos medios, ¿no? En eso se traduce. ¿Y esto para qué me va a servir? Nos va a servir a nosotros para, si sabemos que las primeras causas de muerte en la región, en el país, son las causas cardiovasculares, seguidos por los accidentes cerebrovasculares, pulmonares, respiratorios, entonces nos va a servir para nosotros elaborar una lista de enfermedades y de patologías según la prioridad. Como estamos comenzando de cero, pues estas son las principales patologías en las cuales nosotros hemos desarrollado nuestras guías de procedimientos o nuestros SOPs, ¿no? Es decir, bueno, el paro cardiorrespiratorio siempre va a estar en primer lugar, emergencias cardiovasculares, emergencias respiratorias y neurológicas a la cabeza, porque es la que incidentalmente presenta mayor mortalidad y es sobre la cual podemos actuar. Otros, al estar en el propio hospitalario, estamos bastante ligado a lo que es el manejo del trauma, por eso también vemos emergencias traumatológicas, ¿no? Y otras condiciones como el estado de shock, el manejo de la pseudoanalgesia, el manejo de las intoxicaciones, otras emergencias, digamos, más comunes y emergencias pediátricas. Obviamente, conforme nosotros tengamos una casuística mayor, vamos a ir actualizando estas guías, bueno, o estos SOPs, lo vamos a ir adecuando a las patologías que con más frecuencia vamos a atender, ¿no? Y obviamente si en el camino nosotros adquirimos otros equipos como no sé, un broncofibroscopio se me ocurre, entonces nuestras guías se van a adecuar a lo que tenemos. Si de repente no contamos con ciertos medicamentos porque salió del mercado, porque de repente el ente rector en el Perú, la DGMI, lo sacó del mercado, entonces tenemos que retirarlo y tenemos que actualizarlo. Esta guía se tiene que ir actualizando de forma periódica, ¿no? Entonces el ejemplo que les di al inicio es para demostrar que esto tiene que estar en constante evolución. Es decir, la evidencia nos muestra qué es positivo, qué no es positivo, cuál tiene un impacto y qué no. Y en función de eso tenemos que adecuar nuestra guía. No podemos seguir con las mismas guías de hace 10, 15 años. Solamente para mostrarle un ejemplo, cómo es que lo manejamos nosotros. Tenemos una descripción, una parte escrita, digamos, en la cual se escribe en 3 partes, que es la evaluación, el tratamiento y, bueno, digamos unas notas adicionales en cuanto a las condiciones que se puedan presentar o las situaciones que se puedan presentar. Una forma más rápida, resumida, lo tenemos en forma gráfica para que la persona que se encuentra en la atención pueda, digamos, manejarlo de forma más rápida. Al momento lo tenemos de forma virtual,
La idea es que esto lo tengamos en forma aplicativa como lo tienen otras instituciones. Lo que pasa es que no podemos replicar exactamente como lo tienen en otros países, porque, repito, tiene que adecuarse a nuestra realidad, a los recursos con los cuales contamos, entre otros. ¿Qué más nos ha mostrado la evidencia? Que bueno, eso ya lo sabemos, ¿no? Que digamos, dentro de había mencionado que el manejo de los pacientes politraumatizados sí está estrechamente ligado a la atención prehospitalaria, ¿no? Y sobre todo en el caso de nosotros, en los cuales tenemos un entrenamiento, un reforzamiento en el entrenamiento convencional, ¿no? Van a existir 3 picos digamos, de muertes, ¿no? El primer pico es el que se presenta inmediatamente posterior al evento traumático y aproximadamente la mortalidad se presenta en el 50% en este periodo. En este caso no vamos a poder hacer mucho, la verdad, porque no nos va a dar el tiempo de llegar. Es la que se da segundos o minutos después del evento, ¿no? Como por ejemplo, laceraciones cerebrales, lesiones de grandes vasos o de corazón, lesiones espinales altas con insuficiencia respiratoria. Va a ser difícil que una ambulancia o con un helicóptero, una unidad médica de rescate llegue en 5 minutos o menos para poder manejar, ¿no? Es poco lo que podemos hacer. Pero donde sí vamos a actuar es en el segundo y tercer pico, ¿no? Es decir, en las que son, digamos, las muertes a un periodo corto de tiempo, ¿no? Lo puedes dar en minutos hasta de repente 2 o 3 días, ¿no? La mortalidad se presenta en el 30% en estos casos. Es decir, nosotros podemos mostrar nuestro impacto en este periodo, nosotros como prehospitalario, ¿no? Es decir, nosotros podemos presentar una reducción de la mortalidad o de las complicaciones hasta un 30%, así se traduce. Lo que antes se decía la hora de oro o la hora dorada, ahora lo conocemos como periodo dorado, ¿no? Ya que antes cuando decimos la hora dorada, nos paraentramos y decimos, ok, 60 minutos, ¿no? Entonces, para evitar esa confusión, decimos periodo dorado, ¿no? Porque no necesariamente 60. Digamos, es un tiempo promedio, ¿no? ¿Y cuáles van a ser las patologías o los estados en los cuales nosotros, como prehospitalarios, sabemos que podemos actuar y debemos actuar? Por ejemplo, hematomas epidurales y subdurales. La evidencia nos ha mostrado de que, bueno, en estudios que se han hecho, el estudio CRASH 3, por ejemplo, nos muestra que en sangrados intraparenquimales el uso del ácido tranexámico ha reducido significativamente la mortalidad en pacientes en los cuales se ha utilizado, sobre todo dentro de las 3 primeras horas del evento, es decir, donde nosotros entramos, ¿no? Más que eso, ¿qué podemos hacer? Que si el paciente presenta trastorno del sensorio, manejar la situación como nos escriben los SOPs, ¿no? El hemoneumotórax, sobre todo cuando se presenta un hemoneumotórax a tensión, ¿no? Que es un estado, una condición crítica que podemos manejarlo mediante la descompresión de ese hemotórax a tensión, ¿no? Una ruptura eplénica, una lesión hepática. No podemos hacer mucho acá, más que de repente la reanimación o la reposición de volumen con soluciones cristaloides o coloides, porque estos son tratamiento quirúrgico básicamente, ¿no? Una fractura pélvica, sobre todo en libro abierto, la que se conoce como libro abierto, son situaciones que consignan gran sangrado, gran cantidad de sangrado que se acumula en la cavidad pélvica, ¿no? Entonces una forma de reducir el sangrado es justamente mediante una faja o cinturón pélvico, ¿no? Cosas tan simples como esas a veces se nos pasan, ¿no? Pero nosotros lo tenemos bien claro en nuestros guías de procedimiento. Entonces es acá donde vamos a actuar nosotros, y es acá donde nos vamos a enfocar, y es acá donde nuestras guías de procedimientos están hechas, ¿no? Bueno, el tercer pico es la que se da entre días a semanas después del evento, representa el 20% de la mortalidad y básicamente se va a dar por complicaciones infecciosas, cuadros sépticos, falla multiorgánica. Se hizo un estudio sociológico para poder describir cómo pensaban los médicos, ¿no? O cómo actuaban, ¿no? Y se encontró que, por ejemplo, el personal médico están convencidos que lo que hacen va a tener una repercusión, o sea, realmente ellos creen en lo que hacen. Prefieren actuar antes de tener una medida expectante. Aún así, sepan de que su tasa de éxito es mayor. ¿Por qué? Porque nos basamos más en la intuición que en la evidencia, ¿no? La evidencia muchas veces me dice, ok, ¿no? Manejo expectante, tienes que hacer esto, lo otro, ¿ya? Porque, digamos, la evidencia lo ha mostrado así. Pero nuestra intuición muchas veces nos dice, no, tienes que hacer tal cosa, esto, lo otro, muchas veces sin basarnos en la evidencia actualizada.
vislumbran relaciones causa-efectos, aunque estas en realidad no existen. Tendemos a buscar o a creer que producto de tal o tal acción nuestra o tal o inacción nuestra se va a producir algo, ¿no? Cuando a veces no es el caso. Se apoyan más en juicios personales que en la evidencia empírica, sobre todo en situaciones críticas y de estrés, ¿no? Pero si yo lo hago así, a mí me enseñaron así, yo lo aprendí de esta manera. No, pues, o sea, la evidencia tiene que ser la que nos muestra a nosotros cómo tiene que ser nuestro proceder. Y cuando las cosas van mal, suelen achacarlos a la mala suerte, ¿no? Eso es lo que nos ha mostrado este estudio del año 2008 ya, ¿no? En cuanto al comportamiento del personal médico. Y bueno, la medicina basada en evidencia, que es lo que hemos estado conversando, se define como el uso consciente, explícito y juicioso de la mejor evidencia científica disponible para tomar decisiones sobre los pacientes. Esto lo sabemos, ¿no? Solamente para poner un pequeño ejemplo, ¿no? Que también está adecuado a nuestras guías. En el manejo de hemorragias, que es un capítulo manejado extensamente en lo que es los SOPs, el packing o el tratar de rellenar o llenar una una herida profunda, sobre todo en extremidades, ha mostrado ser mejor que el poner una gasa compresiva. Y si esta gasa presenta o se encuentra junto con ello soluciones hemostáticas, la evidencia ha mostrado de que incluso aumenta más control de hemorragia, es decir, da un mejor manejo, ¿no? Por ello nosotros hacemos el esfuerzo y poder adquirir productos como estos para poder manejar situaciones de hemorragias como las que se mencionan en el ejemplo, ¿no? También nos ha mostrado la evidencia que si es que se presentan heridas en el abdomen o en el tórax, no se deberían usar este tipo de productos hemostáticos, sino una gasa simple, porque este producto hemostático puede hacer contacto con algún órgano interno produciendo una lesión mayor, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, pues lo vamos actualizando, ¿no? Y por último, que la posibilidad de reducción en la tasa de mortalidad, tanto precoz como la tardía, que es la que habíamos mencionado, en la cual podíamos actuar en el segundo y en el tercer pico, básicamente en el segundo, depende de tener un buen sistema de atención integral al paciente politraumatizado, el cual va a tener dos aspectos: el manejo de la medicina prehospitalaria y la medicina propiamente intrahospitalaria. Es acá donde vamos a actuar nosotros, en el prehospitalario. Como siempre digo, ¿no? Nuestra función en el prehospitalario es: 1, llegar rápido; 2, identificar la causa de muerte, digamos, la causa más rápida que puede producir muerte o puede producir complicación, manejarla y trasladarla, identificar y trasladar al paciente. Esa es nuestra misión. Nuestra misión es esa: identificar el problema que va a matar al paciente, manejarlo y trasladarlo. El manejo, digamos, más fino y detallado le corresponde a la parte prehospitalaria, al igual que a la parte recuperativa, ¿no? Ya no es algo en lo cual nosotros podemos actuar, pero sí vamos a tener un impacto en esos pacientes en el hospital si es que llegan de forma adecuada. No es lo mismo llegar a un paciente que ha sido reanimado con fluidos adecuadamente, que llegar a un paciente al hospital en estado de shock por media hora, 15 minutos, 20 minutos. ¿No? Este paciente que ha estado en un estado de shock prolongado va a ser muchas veces otras complicaciones asociadas, falla renal, puede entrar, entre otras cosas, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos un impacto real sobre la reducción de la mortalidad, pero tenemos que saber en qué etapa, y es básicamente en el segundo pico de mortalidad. Básicamente era eso lo que quería hablar. Ya, le doy pase al profesor Bern, y no sé si de repente hubiera algunas preguntas, lo podemos manejar creo que después. ¿Sí?